Ah, bueno, todavía estoy un poco recuperándome de la laringitis. Me han dicho que evite la tierra, lo cual es difícil en este lugar. Así que la solución que tengo es un barbijo. No sé si es una buena solución, pero es tratar de disminuir al máximo el contacto con la tierra. Por lo menos hasta que me haga los estudios, los controles, a ver qué otra cosa tengo que hacer. Así que voy a hablar en un tono más apagado. Estoy relativamente con la voz recuperada, pero si hablo mucho o elevo mucho la voz, se me empieza a secar y se me empieza a cerrar. Entonces voy a tener que hablar más despacio o tratar de ser más consciente de cómo hablo. Así que les pido tratemos de reducir los ruidos al mínimo, así no tengo que esforzar mi voz. Les había comentado que el encuentro de hoy iba a ser sobre un tema orientado o dedicado a ustedes como docentes, ¿no? No es un contenido observado para ser dado en clase, pero sí para que ustedes puedan en la clase ser mejores docentes, ser mejores profesores. Porque es sobre el problema del maltrato infantil. Entonces, esta es una clase sobre cómo identificarlo y qué hacer cuando se identifique, los protocolos a seguir normativamente. Esta clase está dividida como en varios momentos. Un momento es, la caracterización del problema, de qué hablamos cuando hablamos de maltrato en general, porque como verán, no sé si han logrado o tuvieron tiempo de chusmear el PDF que les envié. No es obligatorio leerlo, se los puse para que sea más fácil la lectura, por si me quedo sin voz y tengo que dejar de hablar, entonces está ahí. Van a ver que vamos a trabajar 3 tipos de maltrato. Maltrato entre pares, es decir, estudiantes a otros estudiantes. Maltratos de adultos a infantes. Y maltratos institucionales, es decir, donde colegas nos maltratan a nosotros. Y cada uno con su protocolo y qué hacer. Porque enseñar ética y ciudadanía no solo es enseñarle ciertos valores y ciertas conductas a los estudiantes, sino también es fortalecer las instituciones democráticas que tenemos. Y la escuela es una de las principales instituciones democráticas de las que disponemos. Entonces, sabiendo que en toda relación jerárquica, por ejemplo, donde hay directivos y hay gente que está debajo de ellos, puede haber problemas de poder y de violencia. ¿Cómo podemos hacer ante esa situación? Esa es la idea. Luego de explicar qué caracteriza cada uno de estos tipos de maltratos entre pares, adultos e infantes y entre adultos, vamos a hablar de ciertos mitos que hay alrededor de esto, ciertas malinterpretaciones o prejuicios que nos dificultan a la hora de resolver el problema.
Luego vamos a hablar de cómo podemos identificarlo, qué elementos podemos tomar en cuenta, decir, estas son como las luces amarillas o las luces rojas, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? Banderas rojas, para decir, cuidado con esto. Y después el protocolo. Sobre el tema de cómo enseñar esto, nosotros vimos que en ESI hay ciertas prácticas de enseñanza para fortalecer el cuidado, decir otro, que no nos vamos a concentrar en eso. No nos vamos a concentrar en el aspecto de la prevención, para eso estuvo la clase de ESI. Acá nos vamos a centrar en el hecho de, bueno, ya pasó, ya sucedió, ¿cómo vamos para adelante? Es distinto. Bien. Lo primero que tenemos que decir, estoy acá en la primera filmina después de la presentación, ¿no? Que históricamente al conflicto se lo ha tomado como algo negativo. La gente categoriza o interpreta el conflicto como algo a evitar. ¿Por qué? Y porque entienden el conflicto siempre como una forma violenta, como algo desgastante, como la promoción de elementos negativos, como aquello que atenta contra la integridad. Entonces la gente no ve con buenos ojos la violencia. Perdón, no la violencia, el conflicto, porque cree que el conflicto siempre es violento. Hay una rama de la filosofía que estudia esto, que se llama conflictología, la ciencia del conflicto, y que trata de cambiar esto. Si ustedes van a la siguiente filmina, podemos encontrar que el conflicto puede tener aspectos positivos. ¿Qué tiene de positivo un conflicto? Bueno, en primer lugar, que el conflicto revela, pone de manifiesto las diferencias. Solamente hay conflicto cuando somos diferentes, cuando somos diversos. Y reconociendo las diferencias podemos encontrar maneras de cooperar, de trabajar en conjunto. Es más, buscamos cooperar y trabajar en conjunto cuando somos diferentes. En segundo lugar, el conflicto promueve el cambio. La gente se transforma, madura, crece a través del conflicto. Si nada nos desafía, ¿por qué necesitamos cambiar? Entonces el conflicto no es necesariamente negativo. Y el conflicto también nos permite aprender. El conflicto es sumamente un proceso de aprendizaje, es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, comprendiendo que por el simple hecho de convivir con otros va a surgir el conflicto y que no todo conflicto es necesariamente violento o no todo conflicto es moralmente malo, tenemos que pensar que tal vez hay conflictos con una subcategoría que sí son violentos. Es decir, no todo conflicto es violento, no todo conflicto es negativo, hay conflictos que son positivos. Pero nosotros, entendiendo eso, vamos a prestarle atención hoy, aquí, a aquellos conflictos que sí son violentos, que sí son negativos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, no generalicemos, entendamos que hay diferencias, pero hoy en particular vamos a ver un aspecto. ¿Por qué? Porque vamos a ver el conflicto en términos de violencia entre adultos, de adultos a menores y entre menores. Hay un tipo de violencia que no vamos a trabajar, que no van a ver conmigo y que va a quedar pendiente para, no sé, un curso o algo. Porque vamos a ver tres tipos de violencia. Colega a colega o adulto a adulto. ¿Bien?
estudiante, es decir, compañero, compañero, es el segundo tipo de violencia. Y tercero, que es el más complicado para lo que queremos trabajar nosotros aquí, de adulto a infante. Pero hay un cuarto tipo de conflicto y de violencia que no vamos a ver, pero tenemos que ser conscientes de que existe y que no hay que tomar a la ligera. En realidad, ninguno de estos temas hay que tomar a la ligera. Que es la violencia hacia sí mismo. Por ejemplo, con la automutilación o la autolesión. Que eso es otro tipo de conflicto y otro tipo de violencia. La máxima expresión de la autolesión y de la autoviolencia es el suicidio. Entonces, hay un aspecto de eso que no vamos a ver porque no tenemos tiempo, no corresponde, no hay espacio, ¿bien? Pero sí sean conscientes de que existe. Aquellos o aquellas que estén interesadas les puedo dar material sobre la violencia en uno mismo y los problemas institucionales dentro de la escuela, que hay mucho sobre eso. Pero bueno, no vamos a ocuparnos de eso. ¿Bien? Entonces, empecemos con la violencia entre adultos. La violencia entre adultos, esto es a nivel institucional, dentro de la escuela, no estamos hablando dentro de la casa, ¿bien? Porque eso es otra cosa. No estamos hablando en la calle, estamos hablando en la escuela. Supone cuando el adulto se convierte en objeto de ciertas conductas que afectan a la integridad física o psicológica. Lo intimidan, lo golpean, lo hostigan, lo discriminan. ¿Bien? El nombre que tiene en el ámbito laboral es mobbing. M-O-B-B-I-N-G. Acoso laboral. Mobbing. ¿Bien? En las escuelas es común que haya acoso laboral cuando las escuelas tienen esta característica. Naturalizan prácticas de sometimiento y de jerarquía. Cuando la escuela deja en claro que la autoridad es una sola persona o un grupo específico de personas y que todo pasa a través de estas personas. Cuando hay una verticalidad muy fuerte, es situación o idónea o propensa para que se dé ese hostigamiento. ¿Se entiende? No te dice que necesariamente va a suceder, pero es un lindo caldo de cultivo. Ahora bien, la violencia entre estudiantes es cuando un grupo o un individuo actúa sistemáticamente sobre otro grupo o individuo mediante la fuerza. Una fuerza que puede ser simbólica, por ejemplo con la palabra, o una fuerza que puede ser física. Bueno, el acoso entre pares estudiantes tiene un nombre que ustedes lo conocen. ¿Cómo se llama? Bullying. B larga, U, L, L, Y, N, G. Bullying. Sin la I latina. B larga, U, L, L, Y, N, G. Las formas del bullying puede ser la psicológica, donde se aísla a la persona que le hacen bullying, se le hace burlas, se la excluye, o puede ser física, como dijimos hace un rato, con golpes, humillaciones o amenazas. Y después está lo que es la esfera del maltrato infantil en sí mismo, que es la esfera más compleja para nuestros intereses. El maltrato infantil siempre supone perjudicar la salud física o psicológica de los niños, niñas y adolescentes. Ponen en riesgo su desarrollo integral. Es básicamente una vulneración de sus derechos. ¿Qué implica? Bueno, implica formas de maltrato
físicos y emocionales, pero también puede ser formas de abuso sexual. Vamos a ver dentro de un rato la diferencia entre maltrato físico, maltrato emocional y abuso sexual. Que uno podría pensar que abuso sexual es maltrato físico, pero van a ver que no es así. Ahora, este tipo de maltrato lo que termina haciendo es generando un daño. ¿En qué? En la salud del niño o niña adolescente. Principalmente en la dignidad y en el desarrollo. Se ha demostrado que personas maltratadas en la infancia tienen problemas de desarrollo fisiológicos, neurológicos, psicológicos. ¿Okay? Bien. Hablemos un poco de... ¿Me van siguiendo? No puedo ir más rápido, así que no se los voy a ofrecer. Puedo ir más lento, eso sí puedo. Hablemos un poco de estas tres categorías que acabo de decir sobre el maltrato infantil: la física, la psicológica y el abuso. El maltrato físico puede ser de dos maneras. Puede ser activo o pasivo. El activo es cualquier agresión por parte de padres, de cuidadores o las propias instituciones que generan un daño físico o pongan en grave riesgo de padecer riesgo físico al niño, niña o adolescente. Por ejemplo, a través de castigos físicos severos, con un cinturón o golpearlo, ¿no? Agresiones deliberadas. En cambio, el maltrato físico pasivo tiene que ver con la construcción de ciertas situaciones que son crónicas o periódicas, en donde las necesidades básicas del niño, niña, adolescente no están siendo atendidas. Puede ser que no sean atendidas por negligencia, es decir, por el simple hecho de no querer hacerla o no ser capaz de hacerla, pero también puede ser porque a pesar de intentar hacerlo, no se tienen los medios. Por ejemplo, pobreza extrema. Ejemplo de maltrato físico pasivo: no darle la ropa adecuada al clima. ¿Por qué no está abrigado si hace frío? Y bueno, puede ser que no le importe al madre o padre o tutor, o sea, porque no tiene campera para darlo. ¿Entiendes lo que te diciendo? Vamos con el psicológico. El psicológico, al igual que el físico, puede ser de dos formas. Puede ser pasivo o activo. Hablemos del activo. El activo es el hostigamiento verbal, es directamente usar palabras para disminuir sistemáticamente la autoestima del infante. Sos un imbécil, sos un tonto, o nadie te quiere, ¿no? Cada vez se puede ir más. Se ha demostrado que este tipo de hostigamiento genera trastornos emocionales, sociales y hasta intelectuales. Si a vos toda tu vida te dicen que sos tonto, lamentablemente, como funciona el cerebro, empezás a creer que sos tonto. Pero no es simplemente soy un tonto y vivís con eso. Empezás a dudar de tu capacidad de interpretar al mundo y dependés de lo que piensen los demás para poder actuar. Esto está demostrado sociológicamente.
dudas de tus herramientas de pensamiento, porque te han dicho toda tu vida que tus herramientas son ineficientes, inadecuadas, incapaces. Y eso hace que no quieras o sientas que no puedas estudiar o aprender porque sos tonto. Entonces eso va disminuyendo tus capacidades intelectuales. Es muy curioso eso. Es muy curioso porque también sucede con los animales, pero eso es otra historia. Con los animales también pasa eso. En algún momento, en otra clase, en otro curso, hablaremos justamente de cómo esto opera en las múltiples inteligencias. Es el activo, ¿no? El hostigamiento verbal. Después está el pasivo. El pasivo es el descuido de las necesidades de amor, de afecto, de seguridad, que hace que, por ejemplo, el madre o padre tutor nunca le diga te quiero, o te respeto, o confía en mí, ¿no? El silencio, la ausencia. Que eso genera mucha inseguridad o interdependencia. El pasivo tiene otro modelo también, que es el síndrome de Munchausen. ¿Conocen el síndrome de Munchausen? ¿Han escuchado hablar una vez de Munchausen? Munchausen es un personaje alemán, del folclore alemán. En realidad existió como un general, pero después la leyenda se hizo más grande. Y era un personaje que contaba historias de sus hazañas en la guerra, pero eran historias imposibles. Por ejemplo, una vez el general Munchausen va con su caballo y se empieza a enterrar en un pantano y no puede salir. ¿Y cómo hace para salir? Se tira de su propia cola y sale, la propia cola del pelo, estira así y sale. Eso es imposible, pero bueno, es una historia fantasiosa. Otra vez llegaba tarde a una reunión, entonces se puso arriba de una bala de cañón y disparó la bala de cañón para poder llegar. Eso son historias totalmente fantasiosas. Pero hay un síndrome psicológico que lleva ese nombre, que es cuando la madre, el padre o el tutor hacen que el infante esté o piense que esté enfermo todo el tiempo. Y que todo el tiempo hay que llevarlo al hospital, que todo el tiempo hay que tratarlo, que todo el tiempo hay que cuidarlo, que no puede salir porque le va a pasar algo. Lo encierra en una burbuja de miedo, que es una práctica de poder de uno hacia el otro. La única persona que puede controlar y asegurarte que estés bien, soy yo. Hay películas sobre eso, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál es eso? Que la madre hizo creer a todo el mundo que tenía cáncer y tuvo nada, le sacó los dientes. Y bueno, después ella estuvo preso porque la mató a la madre, que nunca fue enferma. Mirá, bueno, ok. Ok, ese es el síndrome de Munchausen, ¿no? Y hay varias de eso, de que alguien hace creer a alguien que está enfermo y lo tiene encerrado, básicamente. Bueno, se hace mucho con los infantes y es un síndrome común. Hay gente que después como que rápidamente logra sacarlo, pero hay un estudio que dice que hay cierta probabilidad de que madres o padres primerizos, por su temor a lo que sea, los primeros años estén muy encima tratando de protegerlo de todo, ¿no? Que después con el tiempo se va diluyendo, pero hay gente que no logra pasar ese proceso. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, ese es el síndrome de Munchausen, que es un tipo de maltrato psicológico. Bueno, entonces vimos maltrato físico, activo y pasivo, maltrato psicológico, activo y pasivo. Ahora voy a hablar del abuso sexual. Bueno, el abuso sexual es el abuso sexual infantil, que es lo que vamos a hablar hoy. Hay otros tipos de abusos sexuales, pero vamos a hablar del abuso sexual infantil. El abuso sexual
infantil es cualquier clase de búsqueda y de obtención de placer sexual con un niño, niña o joven por parte de un adulto. ¿Hasta cuándo se es niño, niña o joven en la ley argentina? Bueno, entonces hasta los 18 años, cualquier relación de un adulto por ahí en menos de 18 años se entiende como abuso sexual infantil. ¿Se entiende? Quiero dejar claro eso. Bueno, yo sé que van a pensar en grises inmediatamente, pero no estamos discutiendo los grises, estamos discutiendo en las categorías, estamos viendo las categorías. Ahora, no es necesario para que haya abuso sexual que haya un contacto. Que haya un contacto físico. ¿Bien? Porque se puede utilizar al niño ni adolescente como estimulación sexual sin mediar contacto. Por ejemplo, ¿entiendes esto, bro? Por ejemplo, hacer que se desvista. No entra en contacto, pero se desvista para autogratificarse, ¿no? Entonces el abuso sexual es muy complejo, no se puede resumir en una cuestión de físico o activo. Podemos pensar varias cosas. Relaciones incestuosas, ¿saben lo que es el incesto? ¿Alguien no sabe lo que es el incesto? Alguien no sabe. Todos saben lo que es. Violación. Después está lo que se llama vejación sexual, que es cuando se toca al niño o niña con o sin ropa de forma inapropiada y se lo alienta al niño o niña para tocar al adulto. ¿Se entiende? Se toca y se le pide ser tocado. Después están los abusos sexuales específicamente sin contacto, que es cuando, por ejemplo, se le pide al niño o niña que empiece a hablar de forma sexual o que muestre sus órganos, ¿no? O bueno, la masturbación directa, ¿no? Ahora bien, ¿se entendió estas categorías? Violación sería como la parte más física, ¿se entiende, no? Pero todas las demás todos son formas de abuso sexual. Todas. Desde sin contacto a tener contacto. Y todas tienen consecuencias terribles para el desarrollo del infante. Ahora bien, el abuso sexual puede ser extrafamiliar o intrafamiliar. Extrafamiliar o intrafamiliar. El extrafamiliar es cuando quien genera el abuso sexual es un desconocido. Mayormente el abusador goza usando la fuerza y el temor. Por ejemplo, llevar a alguien para violarlo en un callejón, ¿no? Tiene la característica de que el abuso extrafamiliar mayormente es esporádico. Es de una sola vez. Esporádico no, de una sola vez. Porque no es que en el abuso extrafamiliar la gente va a agarrar siempre a la misma persona en el callejón. Porque no sucede eso. Después está el intrafamiliar, que quien realiza el abuso es alguien del círculo familiar. Y acá es donde se pone la historia cada vez más oscura. Porque este es el tipo de abuso sexual más común. El extrafamiliar es el más raro, que existe, por supuesto. No estamos diciendo que no existe. Que es terrible, por supuesto. Pero el más común, el que más se repite, es el intrafamiliar. Eso, música anticlimática es.
¿Cómo funciona? Bueno, el abusador, quien este sea, aprovecha la cercanía que tiene por ser parte del círculo familiar para ejercer un control emocional sobre la persona y establecer una autoridad. El abuso intrafamiliar no ocurre de forma aislada, mayormente se repite y mayormente va aumentando el nivel de abuso. ¿Ok? Tiene 5 fases. Primera fase, que es la seducción, que es cuando el abusador de la familia convoca al infante a jugar un juego, ¿no? Que es la manipulación del juego. Un juego especial, un juego entre vos y yo, un juego secreto, un juego. La segunda fase es la interacción sexual en sí, que puede ser exhibicionismo, pedirle que se desnude, por ejemplo, la felación. ¿Saben lo que es la felación? ¿Quién dijo sí? ¿Qué es la felación? Claro, se puede ser sexual, pero en realidad estamos conectados con la masturbación, ¿no? Pedirle a alguien que masturbe. Felar es masturbar. Masturbar es la palabra más chabacana, felación sería la más clínica. Y bueno, después está la penetración y todos los otros lados de la sexualidad. La tercera fase es el secreto. Se le obliga al infante a guardar secreto y mayormente mediante coerción. Vos no puedes decir esto si no te va a pasar esto otro, o vos no decís esto porque si no, qué sé yo, a tu papá le va a pasar esto. Cierta coerción que ponga una situación delicada al infante. Y la cuarta fase es la más sorprendente, y esto yo quiero hacer hincapié, porque la gente piensa que no, es parte de los mitos que queremos derribar, que es la divulgación. Un infante abusado sexualmente siempre lo divulga. No se ha encontrado casos donde no haya habido momentos previos donde el infante no lo haya dicho de alguna manera. Siempre lo dice. Siempre lo dice. Subrayenlo con 7 colores. Siempre lo dice. Pero dije que eran 5 fases y voy por la cuarta. La quinta es terrible, que es la negación. El instinto inmediato es que no se cree que haya pasado eso. ¿Cómo puede ser que la familia, que es el lugar donde uno está más seguro, pase eso? Es muy difícil eso. Bueno. ¿Estamos hasta acá? Ahí expliqué las categorías nomás. Ahora voy a ir un poquito más. Estoy explicando, expliqué las categorías de violencia entre adultos, violencia entre pares y violencia entre adultos y infantes. Simplemente dije las categorías. Ahora vamos a ver cuáles son los factores de riesgo o de vulnerabilidad, cuáles son las cosas que tenemos que ver, las conductas que nos dan pistas, ¿bien? Para tener en cuenta, ¿no? El maltrato infantil es un tema muy complejo, pero podemos darnos cuenta que existen lo que se llaman factores de riesgo y factores de protección. Factores de riesgo es todo aquello que hace al infante más vulnerable. No quiere decir que efectivamente van a abusar o lo van a maltratar, pero sus posibilidades aumentan significativamente. Pensemos lo siguiente. La idea de vulnerabilidad
supone que todos tenemos ciertas debilidades o dependencias. Por ejemplo, todos nos podemos resfriar. Somos todos vulnerables al resfrío. Ahora, que yo me resfríe, Gabriel Parabano, no es lo mismo que se resfríe la persona que está bajo el puente. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo una obra social. Yo tengo dos obras sociales. Tengo provincia, porque trabajo en la provincia, y tengo una nacional que se llama DAMSU, por trabajar en la universidad. Entonces yo tengo doble protección. ¿Qué protección tiene la persona que trabaja bajo el puente? Entonces, es muy probable que a mí un resfrío sea una molestia y que esté 3 días quejándome de que tengo que tomar las pastillas, pero otra persona quizás puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los dos somos igualmente vulnerables, pero los factores hacen que sea un mayor riesgo para esta persona que para mí. Cuando hablamos de factores de riesgo, de protección, estamos hablando justamente de eso. Somos todos vulnerables al maltrato, pero hay ciertos factores que hacen más probable el maltrato. ¿Se entiende? Y hay factores que hacen menos probable. Por eso son factores de riesgo y factores de protección. Factores de riesgo. Bueno, que el niña adolescente esté aislado, que no tenga vínculos sociales más que un nicho muy específico y cerrado. El aislamiento siempre es un factor de riesgo. Quiere decir que si un niño está solamente con su familia inmediata, ¿va a ser maltratado? No, es un factor de riesgo. Segundo, la cultura del silencio, de nunca hablar de los problemas. Eso también es un factor de riesgo. Tercero, la naturalización de la violencia. Aceptar que la violencia es cosa de todos los días y que es algo con lo que hay que vivir. Cuando uno naturaliza la violencia, se insensibiliza cuando pasa. Cuarto, el sentimiento de culpa. Se le hace creer a los niños que tienen intenciones de hacer ciertas cosas y por eso merecen lo que les pasa. Ejemplo, frases que yo he escuchado. Y es que ahora se visten todas como putas, por lo tanto merecen lo que les pasa. El sentimiento de culpa. Entonces, díganme si han escuchado esa frase una vez. ¿No? ¿Cómo van a vestir a sus hijas así? ¿No? Yo he pasado por tiendas de maternidad, donde están ahí ropa para infantes de recién nacidos hasta 5 o 6 años, donde se ven lo que hoy llamaríamos, pongo en comillas porque mi lenguaje de vestimenta es muy breve, top, y dice, ¿cómo van a vestir a una infante con un top? ¿No? Entonces, se empieza a generar una idea de culpabilización sobre el infante, que cuando le pasa algo y se dice, bueno, algo habrá hecho. Eso es un factor de riesgo, porque no responsabilizamos a la persona con autoridad, con poder, que hizo eso. Estamos de cierta manera disminuyendo su responsabilidad, y eso es un factor de riesgo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Factor de riesgo quiere decir que va a ocurrir? No, pero aumenta las posibilidades. Por otro lado, están los factores de protección. ¿Qué tienen los factores de protección? Bueno, si teníamos el aislamiento, acá tenemos que hablar de el aumento de redes de contención. Tener múltiples relaciones para poder sentirse protegido. También podemos tener, en segundo lugar, la existencia de adultos significativos en la vida del infante, que lo protejan, que se preocupen, que lo quieran cuidar, que estén presentes. También
En tercera opción podemos pensar una vida donde se ha estimulado la autoestima y la confianza. Prácticas. Eso ya lo vimos en otras unidades, cómo estimular la autoconfianza. Y por último, reconocer a la salud como algo necesario a cuidar en el desarrollo del niño. La necesidad de chequeos continuos, no solamente del cuerpo, sino de la mente, ¿no? Si vos tenés como principio que vamos a decir, tus estudiantes o tu niño adolescente tengan un chequeo constante de salud, cualquier cosa va a saltar muy pronto. No va a pasar dormida. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del maltrato entre pares? Entre adultos, no entre pares. Entre adultos, en el mundo, como habíamos dicho. Bueno, el estrés laboral. El estrés laboral tiene un nombre, que es el síndrome de burnout, o el síndrome del quemado, que es cuando uno siente un desgaste profesional tal que le da una sensación de fracaso personal. No puede hacer las tareas que tiene que hacer. Mayormente esto se experimenta cuando uno va a trabajar y está despersonalizado. No se siente cómodo en el trabajo, el trabajo le causa depresión, le causa ansiedad, etc. ¿Bien? Eso es maltrato de colegas. Y en los estudiantes que hacen bullying a otros estudiantes, bueno, hay varias cosas. Estas tienen que ver también con el grado de desarrollo y de edad que tienen, pero bueno, vamos a decirlas todas. Las más inmediatas que ustedes pueden llegar a identificar tienen que ver con la pérdida de capacidades cognitivas, es decir, un retroceso de cómo se estaba desarrollando, y la introversión, disminuye la adaptabilidad hacia los sensibles, se frustran enormemente, la baja autoestima, la depresión, y cuando tienen ciertas edades, mayormente desde la pubertad en adelante, que esto se escapa de nuestra franja, está el uso de drogas, de estupefacientes y el suicidio, que son cosas que yo dije, la autolesión no la vamos a trabajar. El uso de estupefacientes es parte de la autolesión, así que tampoco lo vamos a hablar. Bien, ¿qué indicadores tenemos nosotros para saber si un niño, niña o adolescente recibió maltrato infantil? ¿Cómo cambia su conducta? Bueno, hay dos grandes categorías. La primera tiene que ver con las emociones. Y estas emociones básicamente refiere a qué tan extremo se pone. Por ejemplo, agresividad total ante sus pares. Ante cualquiera de estos estudiantes se vuelve agresivo. ¿Bien? O a la inversa, totalmente pasivo. Todo lo que hacen, lo acepta. ¿Se entiende? También pasa lo mismo con la confianza. Excesiva confianza en todo. No mide su confianza en relaciones con los otros. O nula confianza. No puede confiar en nada. Y también puede ser el aislamiento emocional. El aislamiento emocional es no mostrar emociones por nada. No ríe, no llora, ¿no? Otro elemento que nosotros podemos tener en cuenta es saber que en los momentos de sociabilización elige pasar mucho tiempo solo. También sabemos que falta mucho
y no está justificado por qué falta, no nos dicen por qué está faltando. Y después el otro es la explotación laboral. Eso es con respecto a la conducta, cómo se comporta. Pero podemos ser más precisos todavía, que es con el aspecto físico, cómo es su cuerpo, qué cosa tiene su cuerpo. Y esto es más difícil de digerir para nosotros, si no estamos preparados para eso. Bueno, en primer lugar, podemos pensar que hay abuso o maltrato cuando las necesidades de cuidado no están siendo atendidas. Desde no cambiarse el pañal a no darle la ropa adecuada o la alimentación que le corresponde. Eso es como lo general, pero podemos ir más todavía. ¿Le cuesta andar? ¿Le cuesta sentarse? Si antes podía andar y ahora no puede andar, ¿no? ¿Tiene dolores abdominales o de la pelvis o de la vagina o del ano? ¿Bien? Habiendo controlado los esfínteres, ¿tiene dificultades para defecar o no tiene más control de los esfínteres? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hay una que es más obvia. Tiene semen en la boca, en la ropa. ¿Ok? ¿La ropa interior está rasgada o manchada? ¿Tiene lesiones reiteradas, mordeduras, quemaduras? Y siempre estas lesiones se explican como accidentes domésticos. Siempre tiene lastimaduras y siempre estas lastimaduras son producto de accidentes en casa. Escasa higiene, escasa alimentación. Y bueno, la intoxicación, pero eso va más allá de nuestro rango etario. Bueno, vimos el cambio de conducta del infante, los cambios físicos del infante, pero también podemos ver otra cosa más. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la relación entre el adulto responsable y el infante? Que lo vamos a ver porque tiene que venir a buscar a la persona. Hay dos tipos de cosas que podemos prestar atención. Por un lado, ¿qué relación tiene el adulto con la institución? Veamos. Si cada vez que le preguntamos al adulto sobre ciertos problemas que nosotros detectamos, nos hacen relatos inconsistentes, incoherentes, inchequeables, hay que empezar a sospechar. Pero también podemos pensar no solamente en relación el adulto con la institución, sino el adulto, el infante y su grupo social, que tiene que ver con, ¿se promueve el aislamiento de la familia? Por ejemplo, no lo deja ir a los cumpleaños, o a los actos, o a lo que sea. Hay un esfuerzo sistemático por separar al niño y niña de las relaciones sociales normales. Se desentiende completamente los problemas que nosotros les decimos que vemos en el aula o en la sala. Decimos, mira, vimos esto, le cuesta vincularse, no pasa nada. Cada vez que le pedimos que comente algo niño o niña, el adulto impide que hable y habla por él o por ella. Eso es adulto-infante. Pero también podemos ver el adulto responsable con lo que piensa y cómo se mueve con los otros padres, otras madres o el otro entorno de adultos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende?
Y podemos ver, bueno, a ver, ¿qué percepción tiene con las personas que viven en su familia? ¿Tiene una valoración negativa? ¿Son todos tontos menos yo? ¿Los humilla? ¿Los desprecia? ¿Le impone expectativas inalcanzables al niño o niña? ¿Tiene que hacer cosas que nadie más puede hacer? ¿O por el contrario, tiene una tolerancia radical a todo lo que hace? Le permite hacerle cualquier cosa. ¿Percibe al otro de su familia, sea su pareja, sus hijos, como una propiedad? Mi mujer, mis hijos, tengo el derecho a hacer con ellos lo que yo quiera. ¿Vive amenazando, generando temor para que las cosas se hagan como quiera? No da muestras de afecto, niega toda forma de afecto, no dialoga. Son todos elementos que nos permiten a nosotros establecer que acá hay factores de riesgo. Recuerden que estamos hablando de factores de riesgo. Bueno, los elementos físicos son obvios, pero cuando nosotros estamos viendo ciertas cuestiones sociales, hablamos de factores de riesgo, que nos hace prestar atención y buscar con atención otras cosas. Y también podemos ver lo que dice el adulto. ¿Cómo se autopercibe? Por ejemplo, una persona si es violenta y no reconoce su propia violencia, si dice, me obligaron a ser violento, las causas externas me obligaron a ser así. Yo no me quería enojar, pero vos me haces enojar, por ejemplo. Tiene baja autoestima y quiere probar todo el tiempo que es fuerte, que tiene mayor poder. Abuso de estupefacientes. Yo me estaba saltando en una cita que había preparado para esta clase a principio del cuatrimestre, porque iba a ir a otro ritmo, pero como voy medio lenteja, me la fui saltando porque si me las voy leyendo no terminamos más. Pero esta cita sí la quiero leer, que es antes de pasar a lo que ofrece nuestro contexto. Me parece importante para nosotros. Dice lo siguiente: la escuela es una caja de resonancia. Una caja de resonancia de muchas situaciones de la vida de los y las jóvenes. En este sentido, cuando la mirada de los adultos está atenta, generalmente no pasan inadvertidos el maltrato, la violencia y el abuso sexual del que han sido objetos algunos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La institución escuela tiene responsabilidades frente a estas situaciones, dentro de su marco de incumbencia, como lo reflejan algunas normativas respecto al acompañamiento y la denuncia de situaciones de violencia sufrida por los y las estudiantes. No menos importante es la función preventiva de la educación, cuando pueden poner luz a situaciones que vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes, y que a veces pasan inadvertidas por una mirada que se acostumbró a que las cosas siempre fueron así. Esta metáfora de la escuela como caja de resonancia me parece muy importante, porque acá en el jardín todo va a resonar, toda la vida familiar va a repetirse en un eco y nosotros podemos ver esas cosas. Bien, vamos a los números crudos. Tengo los números del año pasado, ¿no? Básicamente, el 24,59% de la población de Argentina son niños, niñas, adolescentes. 11 millones y pico. Nuestras edades, más o menos, 3 millones y medio son los que van al jardín. ¿Bien? Hay 13 millones y medio de niños en todo el país
que van al jardín. Esta cantidad de niños, de los 11 millones, vamos a dar cuenta que están en algunas situaciones bastante problemáticas. Me salteo la de los docentes. De estos 11 millones, el 57% viven en la pobreza. 6.539.512 niñas y adolescentes viven en pobreza. 10% viven en la pobreza extrema. Es decir, ni techo, ni agua, ni nada. Si bien hay algo positivo, el 95% entra a los procesos formativos, solamente el 60% termina en la escuela. Es decir, de los 10.800.000 que entran a la escuela, 6 millones la terminan. Hay una diferencia. De estos 11 millones, 94% sufren violencia psicológica. Es decir, el tipo de maltrato infantil más común en Argentina es la violencia psicológica. La más común es la violencia psicológica activa. Los niños son tratados como tontos, como idiotas, etc. Hay un 70% de estos 11 millones que sufren violencia física, ¿no? 8 millones son golpeados. Y un 0,08% sufren violencia física pasiva, que es esta cuestión de la negligencia que habíamos hablado. Tenemos, y estos últimos dos números agárrenlo con pinzas, porque se dice que un 0,03%, es decir, 2.986 personas sufrieron abuso sexual, lo cual parece medio poco para la sociedad en la que estamos, pero bueno, estos son los abusos sexuales denunciados, ¿no? Los no denunciados se nos escapan. Porque el embarazo adolescente es 0,5%, aumenta un 2%, son 5.245. Veamos el tema de, eso es a nivel nacional, cómo está el maltrato infantil. Veamos cómo está a nivel nacional el abuso entre pares. Esto creo que no es sorpresa para nadie. La mayoría de docentes que sufren violencia en las instituciones son mujeres, el 58%. La mayoría del tipo de violencia que se recibe es física. 73% de las personas que son violentadas en las instituciones educativas entre colegas es física. Ahora, acá empieza lo curioso. ¿Qué efectividad tuvo denunciar el maltrato? ¿Qué tan efectivo fue haberse quejado o haber sido los procesos? Bueno, el 29%, al primero digamos que solamente el 29,8% de la gente que ha sufrido maltrato en la escuela entre sus colegas ha denunciado. O sea, menos del 30% es una denuncia. Y de ese 30%, solamente el 30% ha dicho que el maltrato ha cesado. El 19% ha dicho que el maltrato continuó, que no cambió. El 33% dice que disminuyó, bajó un poco, pero no se anuló. Y un 7% dice que ha aumentado. Entonces, el mobbing, como decíamos, es un problema también que sucede en los colegios.
Bien. Estos números buscan mostrar un poco las realidades que sabemos que hay en Argentina, que tienen algunas inexactitudes, que tienen algunos silencios, pero muestra una constante. Los infantes son sistemáticamente violentados, mayormente maltratados psicológicamente y algunos maltratados físicamente. Y en la relación entre pares en los colegios también hay mucho maltrato y mayormente se maltratan a las mujeres. Lo cual es importante saberlo, porque la mayoría de gente que yo tengo, por lo menos acá en estos cursos, son futuras profesoras. Bueno, sí, no hay problema. Entonces, sabiendo que hay cierta naturalización de la violencia, es importante saber qué podemos hacer para que no nos pase, o cuando vemos que le pasa a otro, sea un colega o un estudiante, qué podemos hacer con ellos. ¿Bien? Los números muestran que no es la excepción, que no es anormal, que es común la violencia entre pares, es decir, entre colegas, mejor dicho, y el maltrato infantil. No es la excepción, es la norma. ¿Ok? Entonces, empecemos con las normativas. Bueno, hay muchas normativas. Desde el 2014 existe la Guía Federal de Orientación para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas. Es una guía de qué hacer para distintos tipos de maltrato. Acá en la provincia hay una, ¿no? Que es esta la que estoy diciendo. Tenemos la Ley 26.601 del 2005, que busca justamente proteger y promover los derechos del niño y adolescente. La Ley ESI, que habla justamente de la formación y las prácticas de prevención, que es la Ley 26.150. Y tenemos en la Ley de Educación, ahí está mal ahí puesto, bueno, en la Ley de Educación, la 26.206, el artículo 67. ¿Recuerdan que yo les dije en la clase de ESI que el artículo 67 es muy importante y que se lo tienen que grabar a fuego si quieren ser docentes? ¿Por qué? Porque acá este artículo dice, ¿qué están obligados a hacer como profesores o docentes? ¿Y qué derechos tienen? Vamos a ver. Obligaciones. Respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las leyes, las normas. O sea, uno tiene que respetar las leyes de educación que hay. ¿Podemos elegir no cumplir una ley educativa? No, porque es parte de nuestras obligaciones. Estamos obligados a cumplir los lineamientos de la política educativa, los diseños curriculares. A mí no me gustan los diseños curriculares de esta provincia porque me parecen un poco anticuados. Pero por más que a mí no me guste, no puedo no darlos. Estamos obligados a capacitarnos y actualizarnos en forma permanente. Estamos obligados a ejercer el trabajo de manera idónea y responsable. Y acá empieza la cosa interesante. Estamos obligados a proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad. Cuando ustedes tienen estudiantes, les guste o no les guste, esos estudiantes están bajo su responsabilidad. Lo que les pase o lo que no les pase. Veamos los derechos. Bueno, tenemos derechos de ejercer en cualquier jurisdicción nuestra profesión. Su título debería tener validez nacional, ¿no? El título que opera acá en San Juan debe operar en Santa Cruz y así. Derecho a la capacitación y actualización integral
gratuita y en servicio. El Ministerio les tiene que dar cursos gratuitos para que ustedes se capaciten continuamente. El derecho a ejercer la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza. Uno elige cómo enseñar. Lo que yo les hablaba del posicionamiento. El derecho a la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto institucional, es decir, para diseñar el currículo, lo que sea, tenemos que ser convocados para decidir qué enseñar. Estos últimos dos son mis favoritos. El derecho a desarrollar las tareas en condiciones dignas, con seguridad e higiene. Ahí estamos con la tierra acá. Y derecho a un salario digno. Grábense a fuego estos artículos, el artículo 67. Hasta que no cambie la ley, este es el artículo más importante para ustedes. Bueno. La guía de procedimiento ante situaciones de complejidad de la provincia de San Juan es del 2017. Aparece con un protocolo que lo que ha hecho es actualizar el protocolo del 2008 con la ley provincial 7.943. Y habla justamente de la necesidad de prevenir y sancionar la violencia en las situaciones familiares, oportunidades de desarrollo, etc. Entonces, hay un conjunto de leyes que han dado una normativa y un protocolo. Cuando yo les explique el protocolo, ahora un ratito, el protocolo tanto para maltrato en la escuela y maltrato infantil está tomado de esto, ¿ok? En estas leyes. ¿Estamos hasta acá? ¿Una pregunta? Voy muy rápido. ¿Quieren que vaya más rápido? No puedo ir más rápido. Puedo ir hasta arriba. Antes de dar el protocolo, que va a ser lo último que les voy a decir, quiero que rompamos algunos mitos. Creo que son 10, si mal no recuerdo. ¿Por qué sigue existiendo el maltrato? ¿Por qué dentro de las escuelas los colegas nos maltratan o los adultos responsables maltratan a los infantes? Bueno, una primera idea sería que no estamos bien informados, la desinformación. Si nosotros conociéramos todas las señales, quizás podríamos resolver el problema, ¿no? Si yo supiera en qué momento alguien está siendo maltratado, podría intervenir. Otro mito, u otra idea sería, bueno, existe como un pacto de silencio. Mayormente la víctima parece que no quiere hablar de que ha sido agredida. Estos dos obstáculos, la desinformación y el silencio, parecería que se resuelven fácilmente. ¿Cómo? Y bueno, promoviendo la información y espacios de diálogo. Existe una ley para eso, la ley Micaela, la 27.499, que nos enseña a crear espacios de diálogo, de contención y confianza, y nos da las herramientas para identificar el maltrato. ¿Conocen la ley Micaela? ¿La han escuchado nombrar una vez? ¿En serio? ¡Wow! ¿Usted la escuchó? ¿Usted la escuchó? Sí. Ah. ¿Y por qué dijo que no? No sé de qué se trata, pero sí la escuché por un policía. Ok. Tiene que ver con esto que estoy hablando.
justamente a darte los elementos para detectar qué conductas son sobre el maltrato y cómo hablar y resolverlo. Es más, es una capacitación obligatoria hoy en día. Pero eso, existe una ley y el maltrato sigue existiendo. Bueno, quizás el problema no estaba en la desinformación y en el silencio, sino que el problema está en el abandono institucional. Los docentes no están comprometidos con este problema. Quizás porque el docente no se siente debidamente respaldado por la institución. Yo hago la denuncia y después la familia va y me pega o me hace cosas. ¿No? Eso es un miedo que tiene mucha gente. Si hago la denuncia me van a golpear, o me van a pegar, o me van a matar. Para eso tenemos que empezar a construir la idea de que la institución no es uno solo, es un grupo de personas. La institución no, el docente no hace denuncia. La denuncia la hace la escuela. Tenemos que dejar la idea de que uno es el que denuncia. Es más, las denuncias las salen desde dirección, nunca. Y no deben ir nunca con el nombre de ustedes. Y también hay que recordar el artículo 67 de la ley 26.206. Por si no se lo acuerdan, dice: el docente debe proteger y garantizar los derechos de los y las niñas y adolescentes que se encuentran bajo su responsabilidad. Bueno, si entendemos eso, parecería que el problema se puede resolver, pero hay otros obstáculos muy importantes. Hay uno profundamente difícil, que es la incredulidad. Yo dije que había un tipo de maltrato, de abuso, más común. ¿Cuál era? ¿Y de dónde viene? ¿Quiénes son las personas que mayormente generan ese tipo de maltrato? Las familias. La fuente más común de maltrato es la familia. Pero la idea de la familia en nuestra cultura es la idea de el lugar del amor, del cuidado. Entonces, de entrada, pensar en el maltrato de la familia que te tiene que respetar, amar y cuidar, nos genera un verdadero problema. Rompe símbolos muy fuertes. Por eso el primer acto es la incredulidad, no aceptar que en mi familia pase esto. Porque mi familia es amorosa. Porque nuestro concepto de familia es muy fuerte. Los argentinos somos familiares. Nuestra cultura es así de grupo. Entonces pensar que el grupo es agresivo. Y encima se da un segundo proceso de victimización. Porque ¿qué les dije? ¿Qué hace un niño, niña, adolescente cuando es abusado? ¿Guarda el secreto o no? A veces sí. No, yo le dije otra cosa. ¿Qué dije? Siempre lo dicen. A veces sí, a veces no. No. Siempre lo dicen. Que le prestemos atención es otra cosa. Se han hecho estudios sociológicos, psicológicos. Las personas abusadas siempre lo dicen. De alguna manera lo dejan claro que han sido abusadas. Pero, ¿qué dije más? ¿Se escucha cuando lo dicen? ¿Cuál es? Eso se reprime. La primera actitud es no creer en el relato. Y eso es una segunda victimización, porque la persona abusada siente que está sola. No hay quien lo proteja. Y eso genera una desesperanza.
uno nunca quiere pensar que su familia es la familia a la que le puede pasar algo. Bien. Espera que ahí me mandó un mensaje y tengo miedo que se haya dejado grabar. Ah, no. Bien. Sigue grabando. Ok. Y esto refuerza una serie de mitos. Por ejemplo, que el maltrato solamente ocurre en la gente pobre. No, la pobreza no es un factor determinante para el maltrato. Existe otro mito de que la gente mayor puede hacer con los menores lo que quieran. Pero los hijos no son propiedades, son sujetos de derecho, ya lo hemos hablado nosotros, ¿no? También está el mito de que para educar a un infante tenés que usar mano dura, golpearlo. Pero se ha demostrado que la violencia lo único que hace es generar obstáculos cognitivos para pensar, para el discurso, para comprender, para establecer vínculos afectivos, de amor, de confianza. Promueven el rencor, promueven el temor, la desconfianza. Hay otro mito que dice que el humano naturalmente cuida al indefenso, como si existiese un instinto de maternidad o paternidad. Y la maternidad y la paternidad no son ningún instinto, es algo que se aprende, es algo construido. Hay otro mito que dice, solamente es maltrato o abuso si había intención de maltratar o de abusar. Tener o no tener la intención de generar daño no exonera el hecho de que se hizo daño. Muchos que maltratan no son conscientes de que están maltratando. El sexto mito dice que solo podemos intervenir cuando hay un daño grave. No hay que esperar que haya un daño grave para hacer una denuncia o lo que sea. Artículo 67. Obligaciones. El docente está obligado a actuar. Cuando sospecha algo, está obligado a actuar. Otro mito. A los maltratadores tienen que ser castigados con un peso recíproco. Qué sé yo. Violar a los violadores. Matar a los asesinos, ¿no? La reciprocidad. El objetivo no es en sí el castigo. ¿Cuál es el objetivo acá? Garantizar que el niño, niña o adolescente tenga un buen desarrollo. Se debe promover una actitud de cuidado. Y si los adultos, los sujetos responsables, no han cumplido con su rol, no quiere decir necesariamente que tienen que ser excluidos de su relación con el infante. Muchos pueden ser educados para ser mejores padres. Un mito muy clásico acá en Argentina es: denunciar es inútil, es lento, potencia el problema y no resuelve nada. Es verdad que denunciar no va a hacer desaparecer el problema. ¿Estamos mejor? Mire que todos enfermos acá en el aula estamos para atrás. Es verdad que denunciar no desaparece el problema, pero denunciar ya da lugar a una actitud interventora y cooperadora de distintas instituciones, como puede ser la escuela, la policía y demás, y también dan lugar a que se garanticen los derechos del niño y adolescente. Se dan los elementos para, por lo menos, establecer las bases para poder cerrar heridas, para empezar el proceso de sanación.
Hay otro mito que dice que los que fueron abusados van a ser abusadores. No necesariamente. Hay gente que no quiere repetir el ciclo y lo rompe a conciencia, y hay gente que lo repite. Hay otro mito que es: cada familia decide cuándo es maltrato y abuso. ¿No es así? Hay un piso mínimo ético normativo, que son los derechos humanos y los derechos del niño y adolescente. Es verdad que cada familia es un mundo, pero ninguna familia puede ir más allá de este piso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El otro mito, el último que tengo: solo golpean los adictos o los ignorantes. No es necesario eso. Mayormente la gente que depende de estupefacientes o toxinas tienen actitudes violentas, pero no hacia los otros, sino hacia sí mismos. Era lo que yo hablaba de la violencia de la autolesión. Entonces no es necesariamente que alguien que use estupefaciente vaya a ser agresivo con otro, o que alguien, por no ser educado, por ejemplo ser analfabeta, va a querer golpear a la gente. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo el tema? Ok. Vamos a los protocolos. Hemos hablado de las categorías, de los indicios, de la estadística, de los obstáculos, de los mitos, y ahora vamos a hablar de los protocolos. Protocolos de maltrato entre colegas, es decir, mobbing, de bullying y de abuso sexual. Y de maltrato infantil y abuso sexual, las dos cosas. Todos estos protocolos tienen 4 pilares. Son distintos, pero tienen 4 pilares. El primero es prevenir. Como dice el dicho, es mejor prevenir que curar. Bueno, esa es la idea. De entrada, enseñar a las personas, en este caso a nuestros estudiantes, a cómo identificar situaciones complejas. Cómo evitar situaciones complejas. ¿Qué hacer cuando ocurren situaciones complejas? Eso lo vimos en ESI. El segundo principio va a ser la evaluación. El segundo principio es la evaluación. Es decir, analizar el caso para ver la gravedad del mismo y ver hacia dónde derivarlo. Y luego de derivarlo, qué tipo de plan de acción hay que realizar institucionalmente. ¿Bien? El tercer principio es implementar el plan. Una vez que hicimos un plan de acción, hay que llevarlo a cabo. Y el cuarto paso es el fortalecimiento. Viendo que nuestras prácticas de prevención han sido insuficientes, ¿cómo las podemos robustecer? ¿Cómo podemos lograr que sean más eficientes nuestras prácticas de prevención? Una cosa más antes de hablar del protocolo, de los protocolos. Si la situación violenta la atrapamos en el momento, por ejemplo, estudiantes entre sí o colegas entre sí,
en ese momento tenemos que separar a los implicados, llevarlos a 2 lugares distintos, 2 aulas, 2 secretarías, separarlos. ¿Bien? Si se encuentra en ese momento, se los separa. Y si el grado de maltrato es muy alto, en el sentido de que se pone una violencia donde no se media palabra, inmediatamente hay que comunicar a la policía para que venga al recinto. ¿Bien? Separar y llamar a la policía si es necesario. Si se encuentra dentro de la institución educativa. ¿Entienden lo que digo? Tac, ya. Y se aplican los protocolos. Ahora les vamos a hablar del protocolo. Yo les pasé los protocolos. Si llamas a la policía, no sé, son todos alumnos, están peleando porque son menores y ya se fueron muy de las manos. Pero se llega a un punto donde vos no tenés control de lo que están haciendo, por ejemplo, no los podés separar. Estamos hablando, la policía se llama a un momento donde no hay manera de separarlos entre sí. Muy extremo, no sé. Y yo por más que salgan, estoy llevando al extremo. En una situación extrema hay que llamar a la policía. Sí, sí. Y sí, a menos que te quieras poner entre vos y un cuchillo. Sí, vos estás hablando en una situación extrema como esa. La suerte es que sus estudiantes tienen menos capacidad de fuerza que ustedes por el simple hecho de lo grandes que son, ¿no? Bien. Vamos con los protocolos. Si ustedes ven los protocolos, yo le he hecho un esquema, está en la ley, pero ¿cuál es? Bien, empecemos. El primero que les puse acá es el protocolo de maltrato infantil. El segundo es de moving. Acá este maltrato infantil sirve para bullying, maltrato infantil y acoso sexual. Este protocolo, el primero. Bien. Bullying, maltrato infantil y abuso sexual. Es el mismo protocolo. Está en la ley que la acabo de mencionar. ¿Cuál? Perdón. El primer protocolo. Sí, ¿qué ley? Espera que la tengo que anotar. Se lo dije hace un ratito. Vamos un segundo. Guía Federal. Es la Ley Provincial 7943 del 2008. También está la Ley Provincial 1327 del 2015 y la Guía de Procedimientos ante Situaciones de Complejidad del 2017. Todo viene de ahí, que comparten el protocolo. Y el protocolo también está en la ley de ESI, en los manuales de ESI. ¿Vieron que yo les pasé el manual de ESI de inicial? Al final de todo está el protocolo. También. En todos los manuales de ESI, inicial, primario y secundario, al final de todo están los protocolos también. Bien. ¿Qué se hace primero? Bueno, prestamos atención a los indicadores de problema. Lo que dijimos, de conducta, físicos, ¿no? ¿Recuerdan lo que yo estuve mencionando? Las relaciones, el lenguaje. Y si presuponemos que hay una situación de maltrato, hacemos una evaluación. Observamos al niño, niña y adolescente en otros contextos, consultamos a otros docentes, observamos a la familia o entrevistamos a la familia, eso dependiendo de qué juzguemos más adecuado. Consultamos al equipo orientador o directivo, dependiendo de que haya, y tomamos una decisión. Si consideramos que hay un maltrato leve, por ejemplo, físico pasivo o psicológico pasivo, tenemos que ir a nuestro equipo, tenemos que
hablar con los directivos para que creen un equipo que se ocupe del caso, si es posible, si tenemos psicopedagogos o profesionales. Pero un segundo, voy a morir. Bueno, perdón, me había ahogado. Yo lo estoy viendo. Bueno, si juzgamos que el maltrato es leve, se tiene que crear desde la dirección un equipo interior a la propia institución con profesionales y se tiene que comunicar, conectar o crear un equipo con el Ministerio de Educación. Mayormente hay un equipo. Y se tiene que a su vez crear o vincular con una red de protección de salud, puede ser con una red de psicopedagogos, del hospital, de la familia, y se hace un plan de qué hacer. Mayormente cuando se da el maltrato infantil, por ejemplo, por negligencia, tiene que ver por falta de recursos, desconocimiento. Entonces, con charlas o conversaciones se puede resolver mayormente. Y si es grave, bueno, empieza de una manera similar, es necesario crear un equipo. Pero eso supone un paso. Pongamos por caso que ustedes sospechan de que un infante ha sido maltratado o abusado sexualmente. Y después sus sospechas tienen mucha solidez, al punto donde ya es una certeza. En el momento que ustedes llegan a ese punto, llevan al niño, niña o adolescente para hablar en la dirección, en un aula, en un espacio tranquilo. Se le puede decir que si quiere que lo acompañe a alguien que él confía ahí, otro compañero, por ejemplo, o otro docente. Inmediatamente hay que explicarle y aclararle que no es culpable de lo que le sucedió y que hace bien en contar lo que va a contar.
no pueden conmoverse. Ustedes no están para hacer contenidos o contenidas, están para contener al otro. Hay que ser sincero, hay que explicar qué se va a hacer. Por ejemplo, se le puede decir, voy a anotar algunas cosas, no voy a decir, pero si yo considero que es importante para tu protección decir algunas cosas, las voy a decir. No hacer promesas que no pueda cumplir, esto no se va a repetir, esto se resuelve acá. Explicarle que la conversación va a ser privada y solamente se va a comunicar lo que ustedes entiendan que va a ayudar. No hay que pedir que muestren ninguna lesión, ni se den detalles excesivos. Darle todo el tiempo que necesite. Hay que tomar en serio todo lo que diga sin juzgar. Pero justo te pasó eso. Y está la sugerencia de no colocar barreras físicas y ponerse a la altura del infante. Es decir, ustedes tienen que hacer lo posible, ponerse a esta altura, ¿no? O sentados, acostados. Todo lo que se diga, por lo menos lo importante, se registra en un acta. Si hay una lesión o una violación, tiene que ir al centro de salud más cercano para que se deje registro de eso y se lo atienda. Y luego sigue el camino similar al otro. Se va al equipo institucional, se contacta con los tutores responsables que no fueron partícipes del maltrato. Bien, supongamos, digamos que fue el padre el abusador, o la madre, bueno, se llamará un tío, una abuela, ¿no? A alguien, no se puede llamar, pero ese infante tiene que estar en algún lugar, no puede quedarse en la escuela, ¿entiendes? Y se genera todo un trabajo de red, con un plan, y ese plan se sigue. ¿Cómo se sigue? Bueno, si se tuvo que hacer una denuncia, eso tiene un número de expediente. ¿Quién sigue eso? ¿Ustedes? No. ¿Quién sigue eso? ¿Quién no? ¿Quién sigue eso? La institución educativa, la escuela. En la denuncia, ¿aparecen ustedes? No, porque ¿quién denuncia? La institución. No aparece Gabriel Parabano. Ahora, ¿Gabriel Parabano puede ser llamado como testigo? Sí, claramente, porque él ha sido testigo, pero no es denunciante. Quiero dejar bien en claro eso, ¿no? Y se empieza a generar todos los circuitos de fortalecimiento. Divulgamos información sobre protección, ¿no? Recuerden que esto tenía 4 pilares: prevención, detección, planeación, ejecución y fortalecimiento. Ya lo detectamos, hicimos un plan y ahora tenemos que fortalecerlo, ¿no? Hacemos qué medidas podemos hacer para evitar que esto vuelva a suceder. ¿Se entendió? Es un sistema sencillo, pero bien claro con los pasos. Bien. Eso es sobre bullying, maltrato infantil y abuso sexual. En palabras sencillas, un infante que ha sido de alguna manera violentado por sus pares o por sujetos responsables. Pero yo hablé de otro tipo de maltrato que era el móvil. ¿Qué era el móvil? ¿Se acuerdan? Claro, entre mis colegas. Digamos que vos y vos todos los días me dicen orejita y me tiran las orejas y me empujan las orejas. No, eso es móvil, ¿no? O se reúnen entre todos y nunca me invitan a ser parte de las reuniones. Me dejan en el ostracismo social, ¿no? Eso es bullying. Es bullying entre adultos.
si quieren que lo ponga sencillamente, bullying entre adultos. ¿Qué pasa un montonazo? Y pasa más a las mujeres o las personas autopercibidas como mujeres en la institución educativa, como les dije hace un rato. Por eso me parece importante que conozcan estos mecanismos, ustedes y cualquiera, ¿no? Bueno, el moving llega de 3 formas distintas a ser notificado. La primera es la más obvia, que es la persona que le pasó, va y lo dice. Eso se llama comunicación. La otra está la denuncia. Se eleva directamente una nota. Y la tercera, que es la más común lamentablemente, que es la notificación. Una persona vio que otro le estaba haciendo moving a otro. ¿Se entiende? Yo no soy el que violenta, ni soy el violentado, soy alguien que lo vio. Dije, esto me parece raro. Eso se llama notificación. Se le va a decir, mirá, vi esto. Sea por comunicación, sea por denuncia, o sea por notificación, siempre se tiene que abrir un legajo. Hay que demandar que se abra un legajo. No es opcional, no es de onda. Se tiene que abrir sí o sí. ¿Qué se pone en ese legajo? Primero, se resume en palabras claras qué tipo de violencia fue. Le escupió en la cara, no sé, algo, lo que sea. Y esa violencia tiene que destacar si fue algo de una sola vez o parece que es recurrente, o se sabe que es recurrente. ¿Se entiende? Tiene que registrar el legajo todos los datos de la persona afectada. Su identidad, nombre, DNI, género, el cargo que tiene, cuáles son sus funciones, cuál es su horario, el lugar. E inmediatamente se generan las acciones de resguardo. ¿Qué son las acciones de resguardo? La persona violentada tiene derecho a ciertas acciones de la escuela que la protejan. Por ejemplo, la escuela le tiene que ofrecer cambio de horario. Si vos siempre en este horario te encontrás con esta persona que te está violentando, no resuelve el problema, pero es para empezar a protegerla. Por ejemplo, se ven todos los lunes, bueno, ahora los lunes no venís. Venís los martes, no sé. Si no se puede eso, licencia laboral. Por 3 meses no vengas, o 2 meses, o una semana. Asistencia económica. Mirá, no podemos darte la licencia, porque sea, qué sé yo, como el trabajo. Pero te podemos dar plata para que puedas hacer otras cosas. Por ejemplo, ir a un psiquiatra, ir, no sé, lo que sea. Se redacta un acta de consentimiento. Yo lo voy a pasar, ya lo vamos a ver, yo se las pasé. Un acta en el legajo, un acta de consentimiento, de que la información que se ha dado es confidencial, pero que puede servir para hacer cualquier trámite legal que sea necesario. Una vez creado el legajo, similar al otro protocolo, se tiene que crear un equipo que analice la situación, si es que ya no está creado. Se evalúa la situación, se entrevista a los implicados, se diseña un plan de acción y se informa a la gente implicada qué es lo que se va a hacer. En el desarrollo de acción mayormente hay 4 cosas. Se generan jornadas de concientización, porque no hay que maltratar a los compañeros, etcétera, etcétera. Se cambia el horario laboral, de ahora vos trabajás este día otro día, que no se crucen. Se da una asistencia clínica o legal, lo que yo decía de la asistencia económica. Y si esto no tiene resolución, se hace una denuncia legal. Va a los tribunales. Plan que se hace, plan que se sigue. ¿Cómo avanza la denuncia?
cómo se relacionan las personas y se generan mecanismos de fortalecimiento para evitar que vuelva a suceder. Si ustedes ven en la nota de consentimiento y compromiso que les mandé, se establece justamente hay una estructura que dice la información que se pide y lo que se está denunciando. ¿Por qué les doy este modelo? Porque es el modelo que da la ley. Y mucha gente, a veces pasa que los que están en nuestros cargos jerárquicos no conocen la ley y dicen, bueno, ya lo vamos a ver. Porque si no, ya lo vamos a ver, perdón mi francés, las pelotas, lo vamos a ver ahora. Vamos a seguir la nota, vamos a seguir la ley, vamos a hacer los protocolos. Porque no quiero que me pase esto a mí, o no quiero que le pase de vuelta a mi compañero, o lo que sea. Esto hay que cortarlo. No es vamos viendo, no es y esperemos que se canse. Porque eso te daña. Yo ya dije, el moving genera el síndrome del quemado, que genera depresión. Y la depresión tiene elementos muy importantes en la vida, como por ejemplo, pérdida de las capacidades intelectuales, o la despersonalización, o la incapacidad de poder relacionarte con otros. Entonces no es algo que se pueda dejar que fluya. Entonces está bueno que tengamos todas las herramientas, crucemos los dedos de que no las necesitemos, pero mal haríamos nosotros en no tenerlas el día que las requerimos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Esto de vuelta no es para que ustedes lo enseñen. Ustedes lo que pueden enseñar es las cuestiones de ESI y de prevención, pero les permite a ustedes ser mejores docentes porque les da un ojo más agudo ante las problemáticas que pueden llegar a experimentar. Y les da una mayor seguridad de ustedes en su propio trabajo. O sea, no es simplemente dejo que me hagan lo que quieran. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Sé que no le he puesto todo el entusiasmo del mundo a la clase, pero bueno. Bueno, eso es todo.